Salomón, el rey más sabio que lo perdió todo. Que el Señor te bendiga. Bienvenido una vez más a Enseñanzas Bíblicas a través de estas historias que vas a conocer. La vida de Salomón no fue la vida de cualquier persona. Era un rey lleno de sabiduría que reinó por muchos años al pueblo de Dios. Y si bien es cierto, cuando tú escuchas proverbios, escuchas sabiduría, pues te vas a la palabra de Dios y encuentras que el hombre más dotado de sabiduría y gracia delante del Padre fue el rey Salomón. Pero la misma vez este hombre que reinó con muchísima sabiduría por años al pueblo de Dios, tuvo debilidades y tuvo cosas que no fueron agradables al Señor. Hoy quiero que conozcas la historia detrás del telón de la vida del rey Salomón. Salomón no era un niño cualquiera, era un niño que tenía un propósito. Era un niño especial, era el hijo del gran rey David junto a Betsabé, que quizás de manera equivocada se juntaron, pero fruto de ese amor nació Salomón. Su padre lo amaba profundamente y Dios ya había puesto su mirada en él. Desde pequeño, Salomón fue destinado a la grandeza. Imagínate ser hijo de un rey tan legendario como David. Y la presión debía haber sido muy grande e inmensa, pero algo que siempre destacó en su vida fue el deseo de hacer las cosas bien. En un momento clave de su vida, ya como joven rey, el Señor le da un sueño al Salomón. Tiene un encuentro con él en un sueño y le dice: pídeme lo que quieras, porque Salomón iba a suceder a su padre, iba a reinar en el pueblo de Israel, y le dice en el sueño: pídeme lo que quieras. Imagínate en ese momento. Podía haber pedido poder, riquezas, grandezas, cosas materiales que llenaran de repente su necesidad humana, como tú y yo cuando oramos y le pedimos a Dios. Pero Salomón no le pidió eso. Salomón le pidió al Señor, para poder llevar a su pueblo al éxito, le pidió sabiduría. Y Dios, conmovido por esa humildad, no solo le dio lo que Salomón le pidió, que fue sabiduría, sino que le dio riquezas, grandezas, honor y una fama que trascendió generaciones. A partir de ese momento, el nombre de Salomón resonó por todo el mundo. Su sabiduría era tan grande que personas de reinos lejanos venían solo para escucharlo hablar, como cuando la reina de Saba, intrigada por los rumores que llegaban a ella, decidió visitarlo. Y cuando llegó, quedó completamente sorprendida, no solo por los conocimientos que Salomón tenía, sino por cómo gobernaba, por la paz que reinaba en su tierra. Él, Salomón, construyó el templo de Jerusalén, una obra que no solo era majestuosa, sino que también era un símbolo de su devoción a Dios, al Dios de Israel. Bajo su reinado, alcanzó su máximo esplendor. Era una nación poderosa, respetada y envidiada por muchos. Pero aquí es donde la historia toma un fin inesperado. Porque a pesar de tener todo, de haber sido bendecido por Dios, Salomón comenzó a desviarse. Y no fue de un día para otro, no, fue algo gradual. Y es así como en nuestras vidas el cambio a veces no se da bruscamente para mal, sino que el pecado va entrando de a pocos en tu vida y empezamos a tomar malas decisiones. Con el tiempo, Salomón se rodeó de influencias que lo fueron alejando de su propósito original. Recuerda bien esto, se casó con muchas mujeres extranjeras, no por amor, sino por formar alianzas políticas. Imagínate tener 700 esposas y 300 concubinas. Eran 1000 personas en su vida. Imagínate, con diferentes creencias, costumbres y, lo más importante, con otros dioses. Estas mujeres influenciaron en la vida del rey Salomón de tal manera que el corazón del hombre más sabio de la Biblia se volteó en contra del Señor. Y es que Salomón, el hombre que construyó el templo para Dios, comenzó a construir altares para los dioses de sus esposas. Poco a poco, el rey sabio, que alguna vez le pidió sabiduría al Señor para guiar a su pueblo, permitió que en su corazón se albergaran devociones a otros dioses. Imagínate esa escena, a Salomón caminando por esos altares que eran hechos para otros dioses, adorando y alabando a otros dioses que no eran nuestro Dios. De pronto, por amor a estas mujeres, por el hecho de haber desobedecido el tener 1000 concubinas, todas ellas influenciaron. Si ya de por sí tú andas con una persona y esa persona que quizás no está en Cristo te influencia a ti, imagínate
Imagínate tener 1000 personas a tu alrededor, prácticamente lo alejaron de los planes de Dios. Salomón ya no estaba dando su corazón completamente al Señor. ¿Te has puesto a pensar cómo a veces nuestras decisiones, esas pequeñas concesiones que les damos a nuestra carne día a día, nos van alejando de lo que realmente el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón? ¿Te has puesto a pensar cómo podría influenciar en tu vida el hecho de que ya no estés amando a Dios y que estés dejándote llevar por personas que no te acercan al Señor? Eso mismo le pasó a Salomón. Comenzó a vivir para complacer a los demás, para obtener el poder, las alianzas, y en ese proceso fue perdiendo lo más valioso que un ser humano puede perder, y es su relación con el Señor. Dios, que lo había elegido, lo advirtió. Le dijo claramente que si seguía por ese camino, las consecuencias de sus decisiones iban a ser graves, pero Salomón no escuchó. Así muchas veces no escuchamos, y fue ahí cuando todo comenzó a desmoronarse. Dios le dio una sentencia y le dijo: te voy a quitar el reino, pero no en tu vida, por amor a tu padre David, lo haré en la de tu hijo. Imagina escuchar eso. Que el Señor venga y te diga: bueno, ¿no quieres cambiar de actitud? Entonces todo lo que tú tienes y posees no te lo voy a quitar ahora, no te lo voy a arrebatar, pero tus hijos no obtendrán tu legado, no heredarán mi bendición. ¿Te imaginas que a una madre, a un padre, podamos recibir eso? Pues automáticamente uno cambia. Sin embargo, Salomón persistió en su rechazo al Señor. Y aquí esto para mí es lo más impactante. Salomón, que comenzó su reinado con la bendición de Dios, terminó su vida sin esa misma presencia que lo acompañó desde el principio. Es una historia de advertencia para nuestra vida, de reflexión, porque la sabiduría más grande no puede salvarnos si no guardamos nuestro corazón a Dios. ¿De qué te vale saber tomar decisiones importantes si no son guiadas por el Espíritu Santo? El final de Salomón es, en muchos sentidos, una de las más tristes historias de la Biblia, que toca nuestro corazón porque, habiendo empezado con bendición, no terminó de la misma manera. Y si bien es cierto, la Biblia no da muchos detalles sobre los últimos instantes en su vida, pero nos deja ver el deterioro espiritual y moral que sufrió en sus últimos años. A pesar de haber comenzado su reinado con la venia del Señor, terminó de una manera equivocada. Salomón murió después de un largo reinado de 40 años. Aunque su gobierno estuvo marcado por la paz y la prosperidad, su legado espiritual quedó manchado. Dios, que le había advertido tantas veces sobre las consecuencias de sus actos, cumplió su palabra. Aunque no le quitó el reino en vida, dejó claro que el reinado sería dividido después que él pereciera. Cuando Salomón murió, su hijo Roboab heredó el trono. Pero con él comenzó la fractura que llevaría a la división del reino de Israel. Las tribus del norte se rebelaron y lo que una vez fue una nación unida y gloriosa se dividió en dos reinos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Este fue el desenlace de la historia de Salomón, el hombre que tuvo el favor de Dios, la sabiduría y riquezas incalculables. Terminó perdiendo lo más importante: su conexión con lo divino, con lo celestial. Su reino, que había alcanzado alturas sin precedentes, terminó fragmentado por su desobediencia. Es una advertencia eterna sobre incluso los dones más grandes que puede darte el Señor pueden perderse cuando el corazón se voltea y le da la espalda al Señor. Salomón, si bien es cierto, la historia no narra que murió en pobreza ni derrotado por enemigos externos, escúchame bien, pero murió con el corazón dividido, partido, habiendo dejado que las influencias externas y sus propias decisiones personales lo alejaran del Dios que lo había bendecido desde el principio. El hombre más sabio de la Biblia tuvo el mundo a sus pies, pero no supo aprovechar ni bendecir lo que Dios había puesto en sus manos, un legado tan grande. Nosotros como creyentes, porque esta es la reflexión que viene a tallar a tu vida, ¿cuántas veces hemos tenido todo lo necesario para ser felices, pero le hemos fallado a Dios? Hoy puedes contar todas las grandezas que el Señor ha hecho en tu vida,
pero tu corazón está inclinado realmente a servir y amar a Dios hasta el último día de tu vida. Salomón no pudo decir lo mismo. No murió en derrota, no fue clasificado como un rey derrotado, pero ya estar apartado de la presencia de Dios es más que suficiente para entender que es triste morir en esa condición. Su padre, el rey David, había fallado al Señor, pero siempre le pedía al Padre que no lo aleje de su Santo Espíritu. Salomón ya no tenía la presencia de Dios sobre su vida, y es por eso que te dejo con esta enseñanza para que podamos comprender que a veces nosotros tenemos ídolos, así como lo tuvo Salomón, que adoró a otros dioses. Quizás tus ídolos hoy no sean paganos, no adores a otros dioses, pero ¿qué estás dándole o a qué estás dándole más tiempo que a tu relación con el Señor? Cuidado, podrías perder la presencia de Dios en tu vida. Quizás las redes sociales, quizás los juegos, quizás relaciones, no lo sé. O quizás necesitas la aprobación de otras personas para ser feliz cuando ya tienes la aprobación de Dios. No seamos como el rey Salomón en su etapa final. Seamos como el rey Salomón en sus primeros tiempos. Así nos quiere el Señor, manteniéndonos firmes con su gran sabiduría, pero a la misma vez relacionados a Él sin perder nuestra comunión con el Espíritu Santo. Dime tú qué piensas de este hombre tan sabio de la Biblia que lo tuvo todo para reinar, ser feliz y honrar a Dios, pero en el final de sus días tomó la decisión de voltearle su corazón al Señor y lo perdió todo, porque perder la presencia de Dios es perderlo todo. Te leo en los comentarios, nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante, bye bye.